Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios. Gracias, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, que en esta mañana nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de bendición, de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor porque en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, siempre busca lo mejor para nuestras vidas. Siempre busca la manera de acercarnos a Él. Siempre busca la manera, queridos hermanos, de que vivamos una vida más estrecha, una relación más profunda con Él. Por eso debemos de estar siempre agradecidos con Él. Este día está tan hermoso, ¿verdad? Nos da Dios una hermosa lluvia. Nos da Dios una hermosa mañana, que debemos de darle gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y que siempre sabe lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene en nuestra vida. Y ser agradecidos con Él, queridos hermanos, es una bendición porque demostramos que y apreciamos lo que Él envía a nosotros, lo que Él nos da. Mientras antes que despertara, el Espíritu habló a mi vida en esta mañana. Queridos hermanos, y una de las cosas que Dios nos habla todos los días es siempre de su amor, de su paciencia, de su fidelidad que tiene para con nosotros. Todos los días Él nos busca la manera de acercarnos a Él. Busca la manera de cómo nosotros entendamos la importancia de acercarnos a Él, de cambiar nuestra vida, de acercarnos cada día más a su presencia, de acercarnos cada día más, queridos hermanos, a esa bondad infinita y entender cómo Dios obra en su salvación. Cuando nosotros entendemos, queridos hermanos, cómo opera la salvación de nuestro Señor, nos bendice tanto esa salvación. Nosotros esperamos, queridos hermanos, a través de la enseñanza, a través de lo que Dios está hablando, cómo es nuestra vida, nuestro caminar, nuestra alianza. La palabra de Dios es luz, que debe de reflejarnos cada día cómo es nuestra vida, cómo es nuestra relación para con Él, cómo es nuestra relación para con nuestros hermanos, cómo es nuestra relación para con el bendito Espíritu Santo. Y si algo tenemos que cuidar nosotros es nuestra relación con todos. Pero entendiéndose, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, entiende de que pronto viene por su iglesia. Nosotros estamos predicando, queridos hermanos, y tenemos plenamente una convicción de que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Sabemos claramente que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Una iglesia que se consagra, una iglesia, queridos hermanos, que vive en la plenitud de su búsqueda, de su encuentro para con Él. Eso lo tenemos que tener bien claro. Bien claro. Que nuestra vida, queridos hermanos, necesita cada vez necesita, hermano, la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante decirle: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Quiero comprender tu palabra. Quiero andar en tu palabra. Quiero conocer tu palabra. Quiero andar en el Espíritu de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A pedir, a clamar lo correcto. A buscar realmente, queridos hermanos, los propósitos de Dios cada día. Cada día tenemos que aprender a saber pedir,
Por eso, queridos hermanos, nuestro Señor siempre está esmerado, siempre que el hombre aprenda, porque el aprendizaje que Dios nos da nos abre el entendimiento para comprender su voluntad y hacer su voluntad. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es para salvación. Santiago 5, versículo 7 dice: por lo tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y la tardía reciban la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos con otros, para que no seáis condenados. Así que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis visto la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Miramos la paciencia de Job, que esperó en el Señor, que confió en el Señor, sabiendo, queridos hermanos, de que nuestro Señor sabe rescatar a aquellos que esperan en Él, aquellos que confían en Él. Aquellos, queridos hermanos, aquellos que realmente han aprendido del Señor a confiar en ellos. Aquellos, queridos hermanos, que su vida, hermano, está sumergida en la palabra de Dios. Acá dice, queridos hermanos, que la paciencia de esperar que hasta que Cristo venga. Hay que tener paciencia, sabiendo, queridos hermanos, dice, esperar con paciencia la venida del Señor, sabiendo, dice que hasta que Él venga. Pero dice, habla de algo de interesante, queridos hermanos, habla de un fruto, que esa paciencia debe de generar un fruto. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde parece ser que todo es iglesia, todo es cantar, danzar, música, y poca enseñanza sobre el arrebatamiento. No una enseñanza de decir hay un arrebatamiento, sino una enseñanza de decir quiénes son los que se van a ir, quiénes son los que van a participar en este arrebatamiento, quiénes son los que tienen llamados para ese arrebatamiento, quiénes son aquellos que cubren el requisito para el arrebatamiento. Estamos en medio de lo falso, de falsos profetas, de falsos hombres que enseñan herejías. Enseñan herejías porque lo hacen desde la profundidad de la carne y no debajo la profundidad y la enseñanza del Espíritu Santo, no bajo la guianza del Espíritu Santo, no bajo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene poder para salvar, el Espíritu Santo tiene poder para rescatar, el Espíritu Santo tiene poder, queridos hermanos, para hacer volver los corazones y convencerlos de pecado. Un pecado, queridos hermanos, es aquel que se revela, aquel que se rechaza a Jesús
como su Salvador. Esa paciencia me llamó la atención, lo que el Espíritu empezó a hablar sobre la paciencia de Cristo, me dijo, es para salvación. No solamente hay la paciencia de Cristo, pero también la paciencia del hombre. Por eso dicen, queridos hermanos, que aquí está hablando de la paciencia, que tengamos paciencia, pero la Escritura dice que también nuestro Señor Jesucristo tiene una paciencia para esa salvación. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Dicen en casi todas sus epístolas, hablando en ellas, en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En este tiempo, queridos hermanos, muchos van a torcer las escrituras, de tal manera que el pueblo de Dios no produzca frutos. Hay quienes dicen, es que a mí me admira ver a un hombre que dé fruto. Pero ¿sabe usted que eso depende, queridos hermanos, de la enseñanza dada hacia el pueblo? Eso depende de lo que nosotros enseñemos al pueblo, que nosotros enseñemos, queridos hermanos, al pueblo. Y muchos van a decir, pero es que eso es producto del Espíritu Santo. Sí, hermano, pero Dios le dio a Adán, le dio la semilla. Nosotros tenemos que darle al pueblo de Dios, tenemos que darle semillas. La fe, la enseñanza. Y que ellos la siembren. Que ellos produzcan, queridos hermanos, en su vida produzcan realmente, produzcan esa fe. La paciencia, dice, hermano, aquí habla de dos paciencias, la paciencia del hombre para salvación y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Habla de una paciencia que nosotros debemos de tener. Y habiendo permanecer esa paciencia, queridos hermanos, esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida del hombre. Una vida, queridos hermanos, que produce en nosotros una espera. La paciencia, esa paciencia de nuestro Señor es tan preciosa en nuestra vida, debe de ser algo tan hermoso que debe de producir en nosotros, dice, aún viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, pronto viene por su pueblo. Esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros significa, hermano, viene de la palabra macrotimía, que significa soportar, aguantar, tener paciencia, una clemencia, resistir con firmeza. Dice que significa paciencia, aguanta, resistencia, lentitud en vengar los males. Resistencia. Esto es hermoso, hermano, porque nos habla, queridos hermanos, a resistir. Hermano, a resistir a todo lo que es malo. Vengarse. Tratar, queridos hermanos, con dureza todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Viene de la palabra macros. Significa temperamento, tener el carácter para decir,
Ya no más vivir una vida alejada, una vida apartada. Cuando nosotros empezamos, queridos hermanos, a actuar con firmeza, porque esta palabra también, paciencia, significa actuar con firmeza. La capacidad también es una capacidad, dice, de sufrir la persecución y el maltrato. Describe a una persona que puede ejecutar la venganza, para que en lugar de hacerlo se contiene, la cual es un fruto del Espíritu Santo. Actuar, queridos hermanos, bajo la guianza del Espíritu Santo. Actuar, queridos hermanos, bajo los propósitos divinos. Qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Qué importante es someternos al Espíritu Santo. Veremos, queridos hermanos, la importancia de que esta palabra con paciencia describe que nunca esta palabra macrotumía dice que significa que alguien, dice, describe el espíritu constante que nunca cederá. Que nunca cederá. O sea que en realidad se propone, queridos hermanos, hacer lo bueno. Eso es actuar con paciencia. Eso es actuar con paciencia. Nunca cederá a hacer lo malo. Nunca cederá a ir en contra de nuestro Señor. Nunca cederá a ir en contra de oponerse a las Escrituras, ponerse a la voluntad de Él. Qué hermoso. Porque el Espíritu me dijo esta mañana, la paciencia de Jesucristo es para salvación. Nunca ceder, nunca ir en contra, nunca oponerse a lo escrito está, al mandato divino, a la voluntad divina. Eso significa, queridos hermanos, actuar con paciencia, trabajar duramente, oponerse duramente, vengarse duramente de lo malo. Estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos, queridos hermanos, a permanecer siempre en la verdad. Por eso dice que habéis oído de la paciencia de Job. Esa paciencia de Job para su salvación, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que tenía ciertas adversidades, no negó al Señor. Se mantuvo siempre, queridos hermanos, en su fe. Porque eso lo hizo, queridos hermanos, que obtuviera la salvación. Por eso ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mi Señor Jesús, queridos hermanos, a pesar de todos los sufrimientos, dice que Él se sostuvo como viendo. Dice que Él puso el gozo por delante, dice en Hebreos 12, versículo 2. Tener la consideración, tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que venció para su salvación. Con paciencia, con aguante, con resistencia, dispuesto a vengarse, dispuesto a resistir a todo lo malo, dispuesto a nunca ceder, a ponerse e ir en contra de Dios. Eso dice que con paciencia. Entonces mi Señor Jesucristo dice que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Salvación de nuestras almas. Mucha gente, como dice Pedro, mucha gente indocta, no adoctrinada, no enseñada. Torcerán las Escrituras, torcerán el plan de salvación. Por eso, ¿cuál es el tema de hoy? ¿En qué son salvos? ¿En qué nombre son salvos? ¿Serán salvos la gente que confía en Alá? ¿Serán salvos los que confían en Moroni? ¿Serán salvos los que confían en Allen White? ¿Serán salvos los que confían en el Shabbat? ¿Los que confían en el sábado? ¿Serán sábados los que confían en María?
¿Serán salvos aquellos que confían en el catolicismo? ¿Serán salvos aquellos que confían en sus apóstoles? ¿O serán salvos en el nombre de Cristo? Sabiendo, dice que nosotros, Pablo dice claramente que nuestro mover, nuestra vida, es porque sabiendo que la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué nos estamos moviendo? Porque todo tiene que girar. Toda nuestra enseñanza, toda nuestra búsqueda, todo lo que hagamos tiene que girar en torno, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Esto es un conocimiento que da el Espíritu Santo. No a todos, queridos hermanos, entenderán esta verdad. No todos. No a todos se les va a revelar esta verdad. Lo pueden oír, lo pueden estar escuchando, pero no lo van a entender. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto, hermano, por una iglesia que no cede, que no se opone, que no se rebela contra Él. Por eso dice que es un espíritu constante que nunca cederá ante lo malo. Dios nos libre de ir en contra de Él. Dios nos libre de oponernos a Él. Dios nos libre de contradecirlo a Él. Y eso lo dice claramente, queridos hermanos, en el libro de Hebreos. Cuando dice claramente, queridos hermanos, que hay de aquel, Dios mío, queridos hermanos, que se oponga, queridos hermanos, o que pisoteare la sangre de Cristo. Hebreos 10, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá aquel que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmundicia la sangre del pacto, lo cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es que caer en manos de un Dios vivo. Vean lo que dice claramente: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá? ¿Cuánto? Oh, esto es tremendo, porque no podemos nosotros, ni por nuestra mente se nos debe de pasar. Perdón, hermano, porque eso dice la Escritura. ¿Cuánto mayor castigo piensan? ¿Qué decir de aquel que haya pisoteado al Hijo de Dios, que haya profanado la sangre mediante el cual ha sido sellada la nueva alianza y él mismo ha sido consagrado? Que haya ultrajado al Espíritu Santo, que es fuente de gracia. ¿No merece acaso un castigo mucho más severo? La versión Jerusalén dice: ¿cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza, que la santificó y ultrajo, ofendió al Espíritu de gracia? Ha insultado, dice la versión latinoamericana, ha insultado al Espíritu, el Espíritu, don de Dios, un regalo de Dios. La versión Nuevo Testamento: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y dicen que su muerte no sirve para nada, porque al hacer esto insultan al Espíritu de Dios que los ama. También desprecian la muerte de Cristo, el cual les asegura el cumplimiento del pacto y les ha conseguido el perdón de sus pecados. Dios nos libre de decir que el cristianismo, el evangelio, es una porquería. ¿De qué me sirve de ir a la iglesia? Empezar a insultar y ofender al Espíritu de Dios, hermano, que los quiere salvar.
es una condenación o es algo, es una decisión muy terrible. Desprecian al Hijo de Dios, desprecian la salvación, desprecian la muerte de Cristo. Dice que no sirve para nada. Por eso la palabra dice paciencia. Tengamos paciencia. O sea, resistamos fuertemente al no oponernos, al tratar profundamente de no ofender a nuestro Dios. Porque todo tiene que ver con salvación. La gente no cree en eso, no piensa en eso, que un mal lenguaje Dios se los puede tomar en cuenta. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Desprecian a Cristo, el cual les asegura el perdón de sus pecados, el cual les asegura su salvación. ¿Qué castigo merece aquel que dice que de qué le sirve venir a Cristo? Que para qué quiere reconocer a Jesucristo. ¿Para qué viene a Jesucristo? Lo que está diciendo, cuando usted revisa las Escrituras, usted va a ver el lenguaje de Dios, no el lenguaje del hombre. Porque es un lenguaje que literalmente el hombre no lo dice, pero Dios está traduciendo el pensamiento, las intenciones del corazón. Aquí puede uno decir, cualquier hombre puede decir, yo no desprecio a Dios, yo no insulto a Dios, yo no ofendí a Dios. Pero aquí el Señor está expresándose una actitud del hombre cuando no es agradecido con Él, cuando no reconoce la muerte de Jesucristo. Y cuando alguien no reconoce la muerte de Jesucristo, nuestro Señor interpreta el corazón como decir, de nada me sirve. De nada me sirve la muerte de Cristo. Desprecian al Hijo de Dios. Insultan al Espíritu Santo. Cuánto mayor castigo dice que pisoteare, aplastare. No les sirve para nada. Todo lo que el Señor está ofreciendo para que la gente sea salva, para que la gente crezca. Dios me libre, o sea, tenemos que decir, Señor, líbrame de nunca oponerme a ti, ir en contra tuya. Dice que es alguien que por el Espíritu de Dios nunca cederá ante la maldad, nunca cederá ante, queridos hermanos, ante los males. Digan conmigo, fui creado para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas. Hay que entender eso, porque la paciencia dice que si nosotros esperamos su venida, esperamos reunirnos con Él en las nubes, dice que nosotros, que el fruto que esperamos es Jesús. Por eso es nuestra salvación es Jesús. ¿Cuál es el fruto? El fruto de nuestra salvación es Jesús. El fruto de nuestra salvación es Jesús. Y eso es importante, hermano, que el fruto de nuestra salvación es Jesús. Ese es el fruto. Eso es lo que vamos a recibir. Por eso dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa paciencia, queridos hermanos, nos hace producir frutos. Por eso la salvación tenemos que trabajarla. Trabajarla en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos proponemos no hacer males. ¿Por qué aquellos hombres no entraron al reino de los cielos? Y ahora vamos a entender cuáles son. Ellos dijeron, mi Señor les dijo, os apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios, hacían milagros. Pero ¿por qué mi Señor no los reconoció? Les digo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ellos cedieron ante la maldad. Ellos cedieron ante los males.
decidieron ir en contra de Él. Decidieron oponerse a Él. De tal manera que no produjeron los frutos que el Señor quería. Por eso dice que ellos torcieron las Escrituras teniendo la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que terminaron torciendo las Escrituras. Se volvieron inconstantes para su propia perdición. Pasaron a cambiarles el sentido a la palabra. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, no podemos cambiar el sentido de las Escrituras, no podemos cambiar el mensaje. Por eso hay muchos, ya lo vamos a predicar, hermano, que Dios nos permite esta semana. Y una de las cosas que vamos a predicar, queridos hermanos, que la Biblia no es el Evangelio. La Biblia contiene el Evangelio, pero la Biblia no es el Evangelio. La Biblia contiene el Evangelio. Y el Evangelio no son letras. El Evangelio, la palabra Evangelio significa el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y según las Escrituras, lo que a mí el Señor me ha mostrado, son 7 mensajes. Son 7 mensajes. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que ese mensaje, por eso hay quienes predican la Biblia. Pero nosotros no estamos predicando la Biblia. Estamos predicando el mensaje. Los 7 mensajes que debe de escuchar el creyente. Por eso quienes no predican el mensaje para salvación, para entrar en el reino, está predicando religión. Está interpretando una palabra a su manera. Pero no ha entendido, queridos hermanos, que el mensaje del tiempo final es el arrebatamiento. Y que nosotros tenemos que preparar a la iglesia para que tenga su fiel cumplimiento en ella. Por eso dice que la paciencia, por eso la primera salvación, queridos hermanos, es el arrebatamiento. Son salvos por ser santos. Son salvos por ser santos. No son salvos por haber creído. Son salvos por ser santos. Sin santidad nadie lo verá. Sin la paz y la santidad nadie lo verá. Por eso dice que y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mucha gente está torciendo hoy las Escrituras para que la gente no se salve, para que la gente no participe, queridos hermanos, en el arrebatamiento. Aunque se los estén diciendo, ahorita le voy a explicar por qué. Mi Señor Jesús dijo algo, que esa paciencia es una lucha constante de no ceder para hacer el mal, de no ponernos, de no pensar que dice que no habrá castigo todo aquel que pisoteare, insultare y ofendiere, menospreciare, que de qué le sirve la salvación de muerte, de qué le sirve la muerte de Cristo en su vida, de qué le sirve el Espíritu Santo, de qué le sirve la bendita y preciosa palabra. Oh, hermano, es poderoso. Juan 15, versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que lo que está, si el fruto de nuestro trabajo es Cristo, el fruto de nuestro trabajo, no dice los frutos, dice el fruto de nuestro trabajo, es Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, produce frutos. ¿Por qué aquellos hacían milagros, expulsaban demonios, profetizaban? Porque todo aquel que se levante a predicar, a hablar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, se va a cumplir. Porque están usando el nombre de Él. Y Dios no dejará que su nombre, queridos hermanos, sea vituperado. Por eso va a encontrar usted que en el catolicismo, en muchos lugares se hacen milagros
en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque están usando su palabra. Y Él no va a dejar que su palabra sea avergonzada. Él no va a dejar que su palabra, queridos hermanos, se burlen de ella porque están expuestas a los oídos de mucha gente. Y no dejará, queridos hermanos, que hable mal del nombre de Jesucristo. Y no dejará que la gente hable mal de su palabra. Está por encima su nombre. Por eso Dios, en vez, no vaya a pensar el hombre que es que porque son poderosos. No, es porque están usando su nombre, están usando su palabra, el escrito está. No dejará que su nombre sea blasfemado. Por eso hasta aún dentro de lo falso hay justos. Y por causa de los justos, Dios manifestará su poder, manifestará señales, manifestará muchas cosas, porque hay justos que necesitan ser salvos, que necesitan ser transformados. Por eso aquellos que dicen que Dios no usa, aquellos que están mal, claro que sí están, que sí los usa. Porque hay gente de fe, hay gente justa. Lo que estaba diciendo mi Señor Jesucristo aquí, que permanece en mí y yo en vosotros. No pueden llevar frutos sin mí. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que nadie puede ser salvo sin Cristo. Lo que está diciendo, hermano, que después, o sea, una persona no puede dar frutos, no puede ser buena persona si primero no tiene a Cristo en su vida como su salvación. Una persona sin Cristo no es buena. Porque hoy las personas quieren ser buenas personas, pero sin Cristo. Mi Señor Jesús dijo, sin mí, sin la salvación, nadie es bueno. No se engañe la gente que al dar caridad, que el llevar ropa, comida, porque eso es lo que buscan por medio de esas obras, aparentar que son buenas personas, son buenos cristianos, pero ese no es el fruto que Dios demanda. Esos no son los frutos que Dios demanda, que sean buenas personas. No es lo mismo buenas personas que personas buenas. Personas buenas son aquellos que hacen obras buenas, obras agradables que Dios preparó de antemano. Por eso usted va a ver en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, y Él empieza a decir, he visto tu arduo trabajo, he visto tus obras, he visto lo que has hecho. Pero después le dice, no lo aplaude, no lo halaga, no habla maravillas, sino que luego le dice, pero tengo algo en contra tuya. Tengo algo en contra tuya. Que has dejado tu primer amor, que no eres fiel, que no eres esto, que no eres los otros. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Porque esas obras que hicieron eran parte de lo que podían ellos hacer como persona. Pero no hicieron lo que el Señor les pidió. Hacían lo que ellos querían a la vista de los hombres, pero no hacían las cosas a la vista de Dios. Porque Dios no quiere que seas una buena persona con los demás. Dios quiere que hagas buenas obras para con Él, delante de Él. Por eso nadie puede ser salvo. Jesús dijo algo, repito, permanecer en mí, en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. No dice frutos, dice fruto. Y luego dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No dice frutos, dice fruto. Nadie puede ser salvo si no está en Cristo. Nadie puede dar fruto si no está en Cristo. Si no permanece en Cristo, si no permanece en la verdad. Por eso la salvación es un trabajo.
La salvación es un trabajo que produce salvación. La salvación es un trabajo que produce frutos. Y el fruto de nuestro trabajo es Cristo. El fruto de nuestro trabajo es Cristo. Por eso nosotros tenemos que trabajar la salvación, aunque dice que la salvación es por fe. Sí, pero la fe es una semilla. La fe es una palabra plantada en nosotros para creer. Hay obras, queridos hermanos, que Dios, las obras humanas, es pensar la gente que pueden ser hombres, pueden ser buenas personas. Pero Dios no quiere que el hombre, o sea, el propósito de la palabra no es que el hombre sea buena persona. El propósito de la palabra es que Dios haga buenas obras. Es que su salvación consiste en hacer buenas obras, pero nadie puede ser una persona buena si Cristo no está en él. Si primero no lleva con ellos la salvación. Y fuera de ahí, si no tiene a Cristo como su Salvador, sus obras no son buenas, son consideradas malas. Aún predique, aún profetice, aún haga milagros. Hizo una obra buena, pero no tenían a Cristo como su Salvador, no tenían a Cristo en su vida, no permanecían en Cristo. Por eso Mateo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Que estos falsos profetas, esos falsos apóstoles, estos falsos cristianos, queridos hermanos, vean qué dice. Queridos hermanos, no metieron al pueblo. Todo aquel que no mete al pueblo y no lleva al pueblo a entender sobre su salvación es un mal árbol. Por eso el árbol es una estructura apostólica, es una denominación, es una religión. Un árbol que enseña lo bueno y lo malo. Una mezcla. Por eso todo lo que es mezcla es abominación. Mezclaron el mundo con el evangelio. Mezclaron el paganismo con el evangelio. Mezclaron las tradiciones y costumbres del mundo con el evangelio, que ahora le llaman cultura. Mezclaron, queridos hermanos, todo lo que es mandamientos de hombre, lo mezclaron con Dios. Usted sabe, hermano, que la palabra mezcla significa abominación, algo detestable para Dios, porque en el momento que se mezcla la doctrina, la buena palabra de Dios, el evangelio tiene que ser solo. Porque la palabra de Dios es santa. ¿Qué significa santa? Que no tiene mezcla, que no está añadida, que no camina junto ni al hombre, no camina junto al mundo, no camina junto, queridos hermanos, con las tradiciones y costumbres, no camina, queridos hermanos, con la cultura, no camina, queridos hermanos, con mandamientos de hombres, no camina con nadie. Por eso es santa, porque es independiente, es sola la escritura. Hoy el debate es que en el catolicismo, usted metas a debates católicos de hermano y de muchas religiones, están debatiendo contra los protestantes, contra la iglesia de Cristo,
que no todo es la sola escritura. Que no todo es la sola escritura. Para ellos se necesita mezclarla con la idolatría. Se necesita mezclarla con el paganismo. Se necesita mezclarlas con el mundo. Porque para ellos no basta la sola escritura, la sola bendita palabra, como dijo mi Señor Jesús, el escrito está. Para ellos no basta eso. Estos falsos profetas que dicen que no basta la sola escritura, que no es suficiente la sola escritura, son falsos profetas, que estos son los vestidos de lobos. Son lobos rapaces. Por eso la misma escritura nos enseña que, hermano, en Apocalipsis que hay de aquel que le añade y le quite. La palabra de Dios está completa. Apocalipsis 22, 18. Y os testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay gente que está lleno de plagas. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santosidad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Por qué razón aquellos el Señor no les permitió entrar al reino de los cielos? Y le digo, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes le quitaron y ustedes le añadieron a las escrituras. ¿Usted cree que la escritura, el evangelio o el culto a Dios se necesita celebrar el día del amor y la amistad? ¿Usted cree que necesita la escritura o el culto a Dios? ¿Se necesita celebrar Navidad? ¿Se necesita celebrar Semana Santa? ¿Se necesita celebrar fiestas mexicanas? ¿Se necesita celebrar días festivos? Se necesita celebrar Halloween, se necesita celebrar los muertos, se necesita celebrar de todo. ¿Usted cree que se le puede añadir? Si Dios dice hombre, los hombres o las mismas mujeres, no, hay que incluir a la mujer. ¿Usted qué cree? Hicieron milagros, profetizaron. Solo se cumplió porque la palabra de Dios tenía que cumplirse, no podía ser vituperada. Porque estaba, perdón hermano, porque estaba su nombre. Estaba su nombre, ya lo voy a buscar ese pasaje. ¿Por qué se cumple? ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar, queridos hermanos, que su nombre sea vituperado. No lo va a dejar. Por eso hay quienes, hermano, tomaron el nombre de Dios en mano. Oh, es peligroso eso. Dios no dejará, queridos hermanos, que su nombre sea vituperado, sea avergonzado. La gente habla mal de Dios. La gente habla mal de Dios. Vean el Isaías 52, versículo 5 dice. Lo dice claramente. Dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. No eran adoración, eran aullidos. El nombre del Señor, dice, continuamente todos los días los hacían blasfemar. Les hacían creer que de nada les servía la salvación, que de nada les servía la obediencia.
Espiritualmente les hacían creer eso en su cabeza, no se lo decían literalmente. Se necesita celebrar todas las cosas, se necesita añadirles a Dios, hermano, para darle un culto agradable a Dios perfecto. Hermano, obedecer a Dios se necesita añadirle a las escrituras cosas que Dios no pidió. Se necesita sembrar una Biblia. ¿Y qué mente le están metiendo? O sea, ¿qué tipo de mentalidad le están metiendo a la gente? Que hay que hacer cosas para que Dios descienda. No basta la misma palabra para que se cumpla. No tiene poder la misma palabra de Dios para que se cumpla, hermano. Solo basta, como dijo aquel hombre, dice que aquel centurión, solamente di la palabra, Señor, y se cumplirá todo. Solamente di la palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que subsiste. Por la palabra todo permanece. Por la palabra fuimos creados, simplemente porque dio la palabra. Por la palabra expulsaba demonios, por la palabra sanaba enfermos, por la palabra, queridos hermanos, fuimos transformados. Solamente dio la palabra. La palabra en sí tiene poder, por eso se llama el poder del evangelio, porque tiene poder en sí, no necesita añadirle nada, no necesita quitarle nada, porque es perfecta. Por eso dice que nosotros tenemos que nuestra salvación es luchar contra el mal, de no quitarle y ponerle. Nuestra salvación, esa paciencia de vengarnos de que antes íbamos en contra y ahora no. Porque solo en Cristo producimos ese fruto. Ese fruto, por eso dice que todo aquel que no mete al pueblo de Dios al arrebatamiento es un falso profeta. Todo aquel que no lleva al pueblo a entender que tiene que dar frutos es un falso profeta. Por eso el evangelio no se trata de hablar del anticristo. El evangelio no se trata de hablar de la política. Aunque tenemos que tocarlo, sí, pero no clavarnos ahí. Ni quién es el anticristo, ya está hablando de los políticos. A nosotros no nos importa eso, hermano. Sabemos que eso va a pasar. Lo tenemos que entender, pero no clavarnos, no volvernos, queridos hermanos, entrar en la teoría de la conspiración, porque es una doctrina. Lo tenemos que entender, sí, tenemos que hablar de esto, sí, pero en algo de prevención para la iglesia. Pero nosotros estamos clavados con la enseñanza, queridos hermanos, de la salvación. Estamos clavados, hermanos, en la enseñanza del arrebatamiento. Por eso la palabra, cuando dice aquí, que dice que todo por sus, por sus frutos los conoceréis. Y está interesante porque esta palabra frutos significa arrebatamiento. Arrebatamiento significa arrebatar. Qué interesante. Arrebatamiento, o sea, eso significa frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Imagínese, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Porque su anhelo, queridos hermanos, su anhelo profundo es alcanzar la salvación. Es alcanzar, queridos hermanos, el arrebatamiento. Fruto significa arrancado, significa beneficioso. Por sus frutos. Viene el tiempo de la acción. Significa entrar, significa cosecha. Los frutos de eso significa los frutos de los lomos, el fruto de su trabajo. El efecto, ¿cuál es el efecto de la salvación, de trabajar en la salvación? Oh, hermano, el fruto, no dice los frutos, dice el frutos. Es Cristo.
Todo aquel que trabaje en la salvación, todo aquel que no se oponga a Cristo, todo aquel que acepte lo que el Señor diga en su palabra, tendrá como fruto la salvación. Una cosecha de vida eterna. Una cosecha de su alma. Digan conmigo, mi alma es una cosecha. Mi alma es una cosecha. Eso lo tenemos que entender. Mi alma es una cosecha. Tu alma es una cosecha. ¿Cuánto le van a dar lo mejor de los frutos? Mi alma es una cosecha de salvación. Tu alma es una cosecha. Pero procura no ir en contra de Él. Procura no entender que la salvación, que la muerte de Cristo, no desprecies el arrepentimiento, no desprecies el perdón de pecado, no desprecies lo que Dios está llamando. Porque habrá un castigo terriblemente. Por eso dice, por sus frutos. ¿Cuáles? Dice que el arrebatamiento hacia Dios y su gloria. Déjate tomar por Él. Entrégate a Él. Esta palabra frutos también viene de la palabra verdadero deseo y celo. De ceder ante la oposición de los adversarios religiosos. Yo tengo celos por la palabra. Fruto significa alguien que tiene celo, alguien que dice, no, yo no participo en lo religioso. Por eso la gente, hermano, que va en camino de perdición, torceron el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque piensan que al culto, piensan que a la adoración, piensan que a la búsqueda de Dios, hermanos, hay que añadirles días festivos. No pueden estar sin hacer un día festivo. No dependen ni creen que la bendita palabra de Dios tiene poder solamente. Nosotros tenemos que llegar a la iglesia y decirle, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra. Esta gente, queridos hermanos, que con paciencia buscaron la salvación, buscaban el poder de la palabra, el poder del evangelio en su vida. Pero llegaron falsos profetas, hermanos, a decirles, o estos falsos lobos a decirle, no, a la palabra hay que añadirle. Hay que añadirle payasos. Hay que añadirle al culto obras, que la obra de panderos, hay que se sientan, hermano, a ver a los panderistas, todo el pueblo sentado viendo la participación, hasta lo de la cocina, teniendo una participación. Esto no les están hablando del arrebatamiento. Esto los están entreteniendo. Estos son sus frutos. Sus frutos son malos. No sabiendo que en cualquier momento las personas pueden morir. ¿Cree que van a morir creyendo, hermano, de que una participación delante del hombre los va a salvar, los consagra? Qué terrible estamos hoy. Jesús dijo que el que permanece en mí permanece, queridos hermanos, dando frutos, que él trabaje por su salvación, tendrá como fruto a él. Dice que frutos tendrá como frutos el arrebatamiento. No dieron fruto. Por eso no es correcto decir nos vamos con Cristo. No es correcto decir a la iglesia todos somos parte de la novia del Cordero. No es correcto decir a la iglesia todos somos santos y nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Si no se enseña, queridos hermanos, a dar frutos. ¿Cuál es el fruto? Nunca vayas ni te opongas a Él. Nunca se te ocurra despreciar el perdón de sus pecados. Nunca se te ocurra, queridos hermanos, decirle, Señor, ¿de qué me sirve ya la iglesia? ¿De qué me sirve tu palabra? ¿De qué me sirve tu perdón? ¿De qué?
Por eso es importante entender que tendrán como fruto, dice, el ser arrebatados. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acercaos en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne seréis llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, hecha mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús somos que en otros tiempos estaban lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. La Escritura dice, hermano, que antes éramos llamados sin circuncisión, éramos llamados incircuncisos. Con esto termino. Y la palabra incircuncisos dice, en otro tiempo estábamos sin Cristo, éramos llamados incircuncisos. Cuando usted ve la palabra incircuncisos, viene de la palabra potsé en el griego, que significa, escúchelo bien, no regenerado. Y esta palabra no regenerado significa inconverso, que persiste en las convicciones antiguas. Significa sin un cambio espiritual. Significa no reformado, no transformado. Significa que no quiere nacer de nuevo. Significa ni convertirse en espiritual. Significa no nacer de nuevo. Significa uno terco. Antes éramos llamados incircuncisos. ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia que no quiere nacer de nuevo? ¿Cuánta gente está dentro de la iglesia que no quiere convertirse en una vida espiritual? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que no quiere llevar un cambio espiritual, no quiere vivir en el espíritu, quiere seguir sus propias formas de vida, quiere seguir su propia forma de pensamiento, quiere seguir actuando o es un inconverso? Están sin Cristo. ¿Cuánta creyente hay dentro de una iglesia que están sin Cristo, queridos hermanos? Por eso dice que Jesús dijo que la paciencia de Jesucristo es para salvación, diciéndoles, sin mí, si ustedes no dan fruto de un cambio, de una conversión a una vida espiritual, no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Hay gente que solo cambió de iglesia, pero no de naturaleza. No dieron frutos. Dice, por sus frutos los convenceré. O sea, si no se convirtieron a una vida espiritual, porque el primer fruto que vamos a tener por ser espiritual, por andar en el espíritu, es a Cristo. El fruto de nuestro trabajo es Cristo. El fruto de nuestra salvación es Cristo. Por llevar una vida espiritual, por convertirse en una vida espiritual, por convertirse en una vida de andar en el Espíritu de Dios. La paciencia de Cristo es para salvación. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Que demos frutos, que llevemos una vida espiritual, que andemos en el Espíritu, que haya un cambio profundo en el Espíritu, que nazcamos de nuevo. Esos son los frutos. Esa paciencia, una persona no regenerada, una persona que incircuncisa, antes éramos llamados. Pero cuando nosotros dice, por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, que Dios preparó de antemano. ¿Cuál fue la obra que Dios preparó de antemano? Que diéramos frutos. Que diéramos frutos. Y el fruto es arrebatamiento. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que no enseña al pueblo a dar frutos, es falso. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que no enseña al pueblo a ser espiritual, es falso.
no se va a ir en el arrebatamiento, porque nunca cambió su vida al Espíritu. Era un religioso, por eso nosotros nuestra batalla es nunca ceder al mal, nunca ceder a hacer a lo malo. Hacer lo malo es ir en contra de estas decisiones de Dios. Luchamos para no contradecirlo, que sin santidad nadie lo verá. Por eso hay mucha gente que les enseñan a mezclar todo, porque para ellos no es suficiente el poder de la bendita palabra. Para ellos no tiene poder la palabra para transformar a alguien, sobre todo meterlo al reino de Dios. Jesús lo dijo, que todo aquel que no produzca frutos del reino no puede entrar en ella. Que si nuestros frutos no son mayores que las de los fariseos, no pueden entrar en ella. Si no creemos en el cambio en el Espíritu, Señor, ábrenos. No los conozco, hacedores de maldad. ¿Sabes qué predicaron ellos? ¿Qué enseñaron ellos en las iglesias? Que no es necesario andar en el Espíritu. Que era mejor cantar, danzar, correr, gritar, que una vida espiritual. Se quedaron, hermanos. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo para salvación es que demos frutos, que seamos dignos de recibir el reino de Dios. Para todos aquellos que van a heredar, pastor, profeta, evangelista, pastor y maestro que no enseña al pueblo a una vida espiritual, lo van a sacar, le llamarán mal siervo, le podrá decir, hay arrebatamiento, nos vamos con Cristo. No es eso. Si no lo enseña a que sin una vida en el Espíritu, sin una vida en obediencia, no entrará. Le enseñaron a hacer el mal, le enseñaron a oponerse a esa enseñanza, a eso escrito está. Le enseñaron que la palabra de Dios no era suficiente poder para meter a alguien al reino. Bendito Dios. Y la verdad nos hará libres, hermanos. La verdad nos hará libres. Yo creo profundamente que el escrito es suficiente, que la palabra por sí sola, que no necesita añadirle, no necesita nada, solo necesita obediencia. Es todo lo que necesitamos nosotros de ella. Obedecerle, creerle profundamente y dar ese fruto de arrebatamiento, de tener ese celo profundo, de saber y defenderla, que la palabra de Dios es poder para salvación. Por eso predicamos la locura que a través de la predicación de la cruz somos salvos. Ven a Cristo, arrepiéntete, créeme que cuánto castigo va a merecer aquel que piense que de nada sirve venir a la iglesia, de nada sirve arrepentirse, de nada sirve creerle a Dios. Es un castigo muy severo para todo aquel que piensa que de nada sirve buscar a Dios, de nada sirve regresar a la iglesia, de nada sirve arrepentirse, de nada sirve ponerse a cuentas. Ven a Cristo, hermano. Dios te da la oportunidad de venir a Él. Sin Cristo, las personas no son buenas. Sin Cristo no hay salvación. Y por lo tanto, si no hay salvación en Cristo, las personas no pueden hacer obras buenas. No pueden creer porque dicen que viven en un estado de oposición, de decir, no quiero nacer de nuevo, no quiero andar en el Espíritu, mi único compromiso es creer en Dios y a la palabra, y es todo. No necesito servirle, no necesito entregarme, no necesito cambiar de vida, no necesito obedecerlo. Eso es algo muy grave. Ven a Cristo, entrégate a Cristo, nace de nuevo, vive una vida en el Espíritu. Ese es el mensaje.
del arrebatamiento. Que des fruto. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Mañana hay la oportunidad a las 9 de la mañana. Tenemos culto general. Visítenos. Visítenos. O donde quiera que esté, vaya a la iglesia. Dile, Señor, enséñame a convertirme, lléname de tu espíritu, que mi vida cambie. Me convierta a ti, Cristo. Quiero tener como fruto de mi trabajo, de mi consagración y de mi búsqueda a ti, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús. Te quiero ver como mi Salvador, te quiero ver como mi ayudador, te quiero ver en todo, en mi vida. Pídele perdón, ponte cuentas y regresa a casa. El Padre, créame que te esté esperando. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Queridos hermanos, ayúdanos a evangelizar. Es tiempo de hacer que la gente entienda que tiene todavía la oportunidad de regresar a casa. Y tiene la oportunidad, queridos hermanos, de reconciliarse con Él antes que Dios termine la paciencia. Bendiciones a todos. Mañana en punto a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo el culto general. Saludos y bendiciones.